La semana pasada terminamos la serie anterior y este domingo y el próximo domingo vamos a tener como un entre series. Yo he sentido la necesidad de predicar de un tema un poco, puede ser controversial, pero a la misma vez es bien importante. Y les voy a contar, para empezar con el tema, les voy a contar algunas cositas de mi familia. Y yo me imagino que a Sonia le va a estar muy interesante. Primero que nada, le voy a contar que cuando yo pequeña, mis padres me enseñaron el valor de la hospitalidad. Mi familia era extremadamente hospitalaria. Y después me encontré con una familia más hospitalaria todavía, porque la familia de mi esposo recibían a todo el mundo y lo metían en la casa y dormían allí por meses, y todos los evangelistas o la gente que es misionero. Así que de hospitalarios en hospitalarios, imagínense. Y en mi casa, de pequeña, era muy común recibir a la familia por la cocina, cocinando. Mi mamá era muy buena cocinera. Usted sabe que dicen por ahí que la gente está botando, ¿cómo es? La casa por la ventana. Eso quiere decir que uno pone el máximo para agradar a la gente. Así que nosotros teníamos un hermano de mi papá que vivía en Nueva York y ellos venían a Puerto Rico 1 o 2 veces al año. Y aunque la familia de mi papá era muy grande, eran 11 hermanos, ellos dos eran los más cercanos, aun cuando tenían la distancia física, ¿no? Y ellos tomaban ese famoso vuelo. ¿Quiénes de ustedes, si alguno de ustedes se acuerda de ese vuelo de Nueva York a Puerto Rico, van a revelar su edad? Así que mejor que ni levanten la mano. Pero había un vuelo que le llamaban la guagua aérea. ¿Se acuerdan? Que hay hasta una película que se llama así, la guagua aérea. Y ese vuelo llegaba de madrugada. Y usualmente ellos llegaban en ese vuelo de madrugada y no nos avisaban. Mi habitación y la de mis papás quedaban hacia afuera, hacia la calle. Así que cuando ellos llegaban, tocaban, y los primeros que se despertaban en nuestra casa eran evidentemente mis papás y yo y mi hermana. ¿Okay? 2 cosas significativas sucedían cuando ellos llegaban. Primero, que mis papás le dejaban su habitación, habiendo una habitación disponible. Ellos le dejaban la de ellos. Y lo segundo era que mi papá le decía a mi mamá, cocínales, aunque fueran las 2 o las 3 de la mañana. Así que a esa hora mi mamá se metía a la cocina para cocinarles, aunque ellos juraban y perjuraban que ya habían comido, que eso no era necesario, que estaba bien, pero eso era importante en mi casa. Y lo más interesante era que mi mamá tenía que levantarse otra vez a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Así que mientras mi mamá les cocinaba, mi papá se sentaba con ellos a dar estas largas chácharas y saber cómo les va la vida y cómo está todo mientras mi mamá cocinaba. ¿Eso de alguna manera es extraño para nuestra cultura puertorriqueña? Para nada. Así que desde pequeña yo observaba esas dinámicas. Y les tengo que confesar que aunque de pequeña yo no entendía bien, a mí me parecía como algo extraño o algo que no era justo, algo que no me cuadraba. Yo no sé si es que yo soy rebelde de nacimiento o que me adelanté a la época. Pero aunque también a mí me encanta ser hospitalaria, y Chiro y yo nos encanta recibir gente en la casa. Y lo hacemos con mucha regularidad, antes más que ahora. Pero el asunto de que las mujeres estén metidas en la cocina, trabajando mientras los hombres esperan a ser servidos, a mí nunca me cuadró. Agité el gallinero. I don't know if you're understanding what I'm saying, but I'm talking about gender roles. Okay? And women preparing meals while men are just gathering and talking and having fun. And I'm saying that as a child, I looked at that like, wondering, why is this? So I don't know if I
a rebel from the start. Yo sé que en estos tiempos hay mucha discrepancia sobre el tema de la educación de perspectiva de género. Y sé que es mucho más complejo que hablar sobre quien cocina en la casa para una fiesta. Pero con mucho respeto les tengo que decir que hay una cosa que son los roles impuestos por género en la sociedad, y eso es verdad. Eso no es un invento, eso no es una ideología, eso es una realidad sociocultural. Y lo triste es que también parte de una interpretación y un entendimiento religioso. Son una realidad que tiene miles de años. Y lo que pasaba en la antigüedad, específicamente en la cultura de la Biblia, era que la labor de la mujer se circunscribía únicamente a servir al varón y a procrear y educar los hijos. That was it. Eso es todo. Y aún las prácticas religiosas en el judaísmo limitaban el acceso de las mujeres a la Torá. Y básicamente lo que le tocaba a la mujer en el judaísmo era instruir a los niños y las niñas en la pureza, en todo lo que tuviera que ver con la pureza, ¿no? Y evidentemente en las prácticas de oración y del cumplimiento de la ley. Sin embargo, una vez los varones llegaban a la edad de la pubertad y se les celebra el bar mitzvah, entonces ellos sí pasan a poder estar educándose a los pies de los rabinos. Así que los roles de género siempre han existido, nos guste o no. Las mujeres cocinan y planchan mientras que los hombres lavan el carro y cortan la grama. Excepto en casa. Yo paso la máquina de lavado a presión y como Rosalina a mí me encanta pintar las paredes y mi esposo es el que frega. Y eso es sagrado. My husband does the dishes. ¿Ok? Todavía con lo mucho que hemos adelantado en el cristianismo, tenemos tradiciones que no permiten el sacerdocio o el pastorado en la mujer. Y aún nuestra denominación, que está mucho más adelantada en cuanto al ministerio femenino, al punto que anualmente ordenamos casi siempre más de 100 mujeres alrededor del mundo, todavía hay regiones en el mundo donde no hay ni una mujer superintendenta de distrito. Todavía eso nos sucede. Yo no quiero que ustedes se desencanten con el mensaje de hoy, porque el mensaje va a ir por una línea todavía más profunda. Va a tocar aspectos que nos impactan a todos, tanto hombres como mujeres. Así que yo quisiera que vayamos al texto bíblico y yo lo que quiero es que ustedes no oigan este asunto de mi boca. Yo quiero que lo oigan de los labios de Jesús. Porque da la casualidad que Jesús vivió un incidente que si fuera en el día de hoy sería todo un discurso sobre roles de género. Y yo quiero que sea Jesús quien nos hable para que la gente no se vaya diciendo por ahí que la pastora es esto o aquello. Así que no voy a hablar yo, le voy a pedir a Jesús que de su propia boca, de sus propios labios nos hable de uno de esos roles que nos ha esclavizado por siglos. Pero no pienso quedar solo ahí. Lo que Jesús nos va a hablar hoy también se aplica a todos y a todas, porque en un momento dado todos hemos perdido la visión de lo que es verdaderamente importante en la vida. Vamos a Lucas 10 y les leo. Dice: aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado o no te preocupa, dicen otras versiones, que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Si esto se parece a las cosas que pasan en nuestras casas, es pura coincidencia, ¿sabes? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí hay una familia en la que también los roles están así como medios mezclados. Y es Carlwin y Vilma, ¿verdad que sí, Carlwin y Vilma? Carlwin se mete a la cocina y ayuda a Vilma y uno va allá y eso es una cosa tan divina, una interacción tan espectacular, ¿verdad que sí, Aide? Entre ellos dos. Mire, esta escena se me parece a lo que pasaba en mi casa cuando llegaba mi tío y mi tía de Nueva York. Yo creo que si Jesús hubiese estado en mi casa cuando llegara mi tío y mi tía, no hubiese permitido que mi mamá se levantara a cocinar a las 2 de la mañana para tener que volver a levantarse a trabajar a las 5. No creo que Jesús hubiese permitido que mi mamá le dejara su propia cama habiendo un buen cuarto para que ellos durmieran. Sabemos que la hospitalidad y el servicio es una característica inherente y fundamental del judeocristianismo. No se puede ser un verdadero cristiano o cristiana si no somos hospitalarios y servimos al otro y la otra. Esto no se trata de no servir. Esto se trata de lo que es justo y encontrar lo que es verdaderamente importante. Pero ni el servicio ni la hospitalidad pueden ir en detrimento de algunos para beneficiar a otros. Este tipo de hospitalidad reforzaba que las mujeres, los niños y los esclavos no tuvieran el mismo acceso a la palabra de Dios que tenían los hombres. Y esto es terrible, ¿sabes? Y hay momentos en los que estas costumbres, por absurdas que parezcan, se nos meten en la piel y hasta nosotras mismas las validamos. Que fue exactamente lo que hizo Marta. Marta estaba habituada a esa desigualdad, lo veía normal. Sin embargo, María era un poco como Ibeliz, media rebelde. Y en vez de ayudar a mami, me iba a averiguar qué era lo que estaban hablando los otros. Marta se afana extremadamente en lo que se espera de ella, en lo que se espera que ella haga, no en lo que se espera que ella sea. Y pierde de vista lo más importante. Y esto que le pasa a Marta no es solo un asunto de género o de mujeres. En este siglo, más que nunca, los afanes de la vida nos han secuestrado. De tal manera que tanto los padres como las madres nos llegamos a creer que es más importante tener 2 trabajos para poder darle a nuestros hijos todo lo material que nosotros no tuvimos, aunque eso redunde en que prácticamente no los vemos. Los dejamos en el cuido, los llevamos a la escuela y a veces lo llevan los abuelos. Cuando salen de la escuela, pagamos por un cuido extendido. Y a veces tampoco los vamos a buscar, los van a buscar los abuelos.
Y los abuelos se los llevan ¿a dónde? A su casa. Y nosotros los vamos a buscar, y cuando los vamos a buscar, esto es bien común. Los tenemos que agarrar dormidos, echárnoslos al hombro, y cuando llegan a la casa, si los abuelos los bañaron y los arreglaron e hicieron las asignaciones, pues ahí mismito los tiramos en la cama, y así mismo viene el otro día. Pero yo estoy diciendo algo que no es cierto. Papá y mamá, ¿cuántas horas compartías con tus hijos, horas de calidad, antes de la pandemia? Mire, no todo lo que ha traído la pandemia es malo. Eso es un mito. El viernes estuve todo el día en una reunión con todos los capellanes del sistema universitario nuestro. Y nosotros tenemos capellanes de escuela elemental y de escuela intermedia también, porque la Inter no solo es universidad, sino que también tiene academias. Y uno de ellos nos contaba que al regresar este semestre nuevo al nuevo año escolar, algunos de los jóvenes, de los chicos, le han dicho que ellos prácticamente no conocían a sus papás, que es la primera vez en su vida que pueden estar mucho tiempo compartiendo con sus padres y madres. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Yo me atrevería a decirles, como le dijo Jesús a Marta: papá, mamá, afanado y turbado estás con muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. Cuando perdemos el norte de lo que es verdaderamente necesario, todo nos parece importante. No hay discrimen, no hay discernimiento. Cuando digo discrimen me refiero a poder discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Y perdemos la capacidad de discernir lo que debe de tener el primer lugar en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Miren, esta era multitask, que hacemos 20 cosas a la vez. Solo una es verdaderamente importante, dice Jesús. Todo lo demás es circunstancial. Para ti que haces 20 cosas a la vez, tu objetivo debe ser encontrar lo que es verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante para Jesús era que toda esa familia, Marta, María, y ustedes saben por otros textos que su hermano Lázaro, los tres hermanos, que todos los tres hermanos estuvieran sentados a los pies de él, aprendiendo de la palabra del Señor. Eso era lo importante para Jesús. Que no solo María y Lázaro, evidentemente que el relato no lo menciona, pero él es el dueño de la casa, él es el pater familia, así que es lógico que él estaba allí con los hombres. Para Jesús lo verdaderamente importante era que todos en esa familia estuvieran escuchando y aprendiendo a los pies del Maestro. Así que la pregunta para todos y todas en este día es cómo vamos a hacer para reorganizar nuestras prioridades y empezar por lo más importante. ¿Cómo vamos a hacer para que toda nuestra familia sea tratada igual, sin roles que discriminen, y que podamos todos y todas compartir juntos y juntas lo que es verdaderamente importante? Mire, esto no es solo un cuento bíblico. Para nuestra salud mental y emocional, un factor clave es tener claro lo que es
verdaderamente importante en la vida. Porque si no, lo que estamos es, yo he usado mucho este ejemplo, lo que estamos es dando palos a ciegas como una piñata a ver si la pegamos. Y eso agota. Agota porque nunca terminamos nada y nunca vemos unos frutos concretos de algo. Precisamente porque hemos tergiversado lo que es verdaderamente importante y vivimos en un mundo tan materialista, es que vivimos afanados y preocupados. Hay cansancio, mis hermanos, pero hay cansancio que es físico y hay cansancio que no es físico. Hay cansancio que es mental y que es del alma. Y usted sabe qué, ese no se resuelve con unas vacaciones ni con un crucero. Para resolverlo necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Y para cambiar nuestra manera de vivir hay que repensar y reorganizar nuestras prioridades a la luz del Evangelio y a los pies de Jesús. Y en Él encontraremos el verdadero descanso. Eso es lo que dice Él en Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí algunos, los hombres, los cristianos, vengan a mí los santos, vengan a mí los que se ajustan al molde de lo que nosotros creemos correcto. Vengan a mí todos, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Todos. Por eso la iglesia es para todos, para que aquí todos, los buenos y los no tan buenos. Es más, no hay bueno. La Biblia dice que bueno no hay ninguno. Que bueno es más que el Padre que está en los cielos. Así que ¿sabe qué? Si usted piensa que aquel porque es homosexual, que este porque es pillo, que aquel porque bebe ron, es menos que usted, recuerde que bueno no hay uno más que el Padre que está en los cielos. Y entonces todos somos bienvenidos a los pies de Jesús para encontrar en Él descanso para nuestras vidas. Mire, el COVID nos ha obligado a pausar. Yo pienso en la sociedad contemporánea un poco como las calles de Nueva York a las 5 de la tarde. ¿Usted sabe lo que pasa en las calles de New York, de Manhattan, a las 5 de la tarde? Que hay cientos de personas tratando de cruzar como una manada, desesperada, y si usted no tiene cuidado le pasa por encima. Y hay gente que hasta se intimida. Yo pienso en esta sociedad contemporánea nuestra de Occidente, porque hay otras culturas donde viven muy tranquilos. La primera vez que yo fui a Cuba, yo pasé un proceso de aclimatamiento, si esa palabra existe, que me tenía con el corazón en la boca. Porque nuestro paso es tan rápido y tan desesperado, y ellos viven allí, mire, relax y chilling. Entonces ellos van a ese paso como admirando la naturaleza, el malecón, el agua, y hablando de la vida y todo eso, y tú detrás desesperado porque se muevan. Me tomó como 3 días poder aclimatarme. Gracias a Dios que iba a estar allí una semana entera, o sea que tenía break. Creo que Reina dijo que si por ella lo empuja, eso fue lo que tú dijiste. Así que así vivimos en esta sociedad occidental. Y el COVID ha venido ¿a qué? A pausarnos. Y muchas personas no han podido manejar esa pausa.
¿Y usted sabe por qué es una de las razones por las cuales no podemos manejar la pausa? Porque nos incomoda. Nos incomoda porque nos obliga a pasar más tiempo con nosotros mismos. ¿Y usted sabe qué? Hay veces donde algunas personas con quien más le incomoda estar es con ella misma. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayor parte de la gente no se gusta a sí misma. La mayor parte de la gente está siempre mirando la grama del vecino. Me gusta más, qué sé yo, el pelo de Miriam, la piel de Aureo. I don't know. Me gusta más la familia que tiene Richard que la mía. Me gusta más la casa de Reina, me gusta más. Díganme que no es cierto. Estamos tan insatisfechos con quienes somos por dentro que nos afanamos haciendo cosas para poder distraernos de lo que es verdaderamente importante. Vivimos en la de que no quiero oír mis propias penas. No quiero oír lo que me aturde. No quiero oír lo que me entristece. No quiero escuchar mis frustraciones, mis fracasos. Entonces llenamos nuestros días de muchas cosas que hacer. Porque es más fácil hacer hacia afuera que trabajar conmigo por dentro. Con misma. ¿Qué es lo más importante según Jesús? Ustedes están muy calladitos. Creo que no les está gustando. ¿Qué es lo más importante según Jesús? Debe ser lo que aprendemos a los pies del Maestro. Ahí está la clave. Ahí está la clave, Luis. Porque lo que aprendemos a los pies del Maestro va directo ¿a dónde? Al corazón. Va directo a nuestro interior. Y de nuestro interior es donde fluyen nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Así que, hermano y hermana, alimenta tu ser interior y todo lo que hagas estará impregnado de la sabiduría que lleves dentro. Mire, por lo que podemos percibir del relato, creo que puedo decir sin temor a equivocarme que Jesús hubiese preferido una cena sencilla, pero que ambas mujeres estuvieran escuchando a sus pies. Alguien allá dijo, claro, qué bueno. Nosotros no tenemos idea de lo desafiante que era ese concepto para la época. Eso era razón suficiente para expulsar a Jesús de las sinagogas y quererlo matar, porque él lo que estaba haciendo era desafiando el orden social. Imagínense, con eso que Jesús está diciendo, los hombres iban a terminar fregando como Chiro. Papá, mi amor, perdona. Perdóname, pero yo paso la máquina de lavado a presión, así que estamos even, ¿verdad? Perdonen los que están en sus hogares. Miren, nosotros no tenemos idea de lo desafiante que era ese concepto para la época de Jesús, porque a nosotros nos ha tocado vivir una época en la que las luchas por la igualdad y las mayores oportunidades para las mujeres han sido más adelantadas. Por lo menos en nuestro país, pero eso no quiere decir que ya todo eso está superado. En la época de Jesús, los hombres no podían hablar con mujeres que no fueran de su clan familiar íntimo. Así que mucho menos pedirle que se sentaran a sus pies a tratarlas como discípulos. Eso era un escándalo para la sociedad. Un escándalo a tal punto que incluso los convertían en
en impuros y tenían que entonces que retomar procesos de purificación para volver a entrar a la sinagoga. Mire lo terrible que era eso. Es como si nosotros fuéramos un asco. Y no quiero seguir con el tema, pero eso tenía mucho que ver con la menstruación en la mujer. Así que les dejo por ahí para que ustedes lo estudien. Pero usted sabe qué, a Jesús no le importó. Al contrario, lo que le importaba a Jesús era precisamente cambiar ese constructo de roles de género. Y no me importa que me citen, ¿sabe? Tenemos que tener mucho cuidado y no confundir una cosa con la otra. Este texto no se trata de sexualidad. Se trata de los roles que promueven la desigualdad entre los seres humanos. Punto. Lo que Jesús critica de Marta no es que ella cocine o que se preocupe por agasajarlo y tratarlo bien. Lo que Jesús corrige en Marta no es lo que hace, son sus prioridades. El problema es que Marta es la hija de la época, la hija de una sociedad que la tiene que cegada y convencida. Y el peligro que corremos no está en lo que hacemos, está en el exceso de actividades y en las prioridades que tenemos. Yo recuerdo que cuando Juan era pequeño, como hace aquí María y Nelson, nosotros teníamos, y obviamente la reina de eso aquí es reina. Nosotros teníamos a Juan en un equipo de baloncesto y corríamos toda la isla. De hecho, y hasta afuera íbamos a los juegos, ¿no? Y yo recuerdo que ya todos mis clientes sabían que a la hora de llevar a Juan a las prácticas, yo cerraba la computadora y le decía, te veo mañana. Eso era sagrado. Sagrado para mí, sagrado para su papá. Y en un momento en mi vida, el trabajo ocupó el lugar de Jesús. Tampoco me voy a hacer la más santa, ¿sabe? Es más, en un momento en mi vida, por ejemplo, esos mismos juegos, que muchas veces eran domingo, me evitaron ir a la iglesia. Y los pusimos por encima de la fe. Pero hoy yo no cambio por nada, ni siquiera el salario que tenía antes, por lo que hago ahora. Y yo no cambio ni siquiera el salario de antes por lo que gano estando a los pies del Maestro. Jesús no quiere ver una mujer reducida a las tareas de la casa ni a los roles de la tradición. Jesús nos valida y nos da el mismo lugar que a los hombres, rompiendo los paradigmas sociales. Pero esto no es solo un asunto de mujeres, Pastor Maeda, no se queje, con calma, que voy por ahí. Jesús no quiere ver a nadie reducido a un rol que lo limite, que lo discrimine. Jesús tampoco quiere que el afán, la sobrecarga, las preocupaciones no te permitan disfrutar de la experiencia que solo Él te puede dar. A través de este diálogo entre Marta y Jesús, Jesús ayuda a Marta a identificar lo que es verdaderamente importante en la vida. Porque mi hermano y mi hermana, a los pies de Jesús, disfrutamos de la mejor parte. Y cuando dejamos que los afanes de la vida nos secuestren,
nos arriesgamos a que el espíritu se nos vaya apagando. Ojo, porque entonces los afanes nos cambian las prioridades y confunden lo que es verdaderamente importante. Hoy yo creo que el texto nos hace un llamado a varias cosas. Solamente voy a enumerarles 3. Repensar nuestras prioridades. Buscar la manera de estar y traer toda nuestra familia a los pies de Jesús. Esa es la segunda. Buscar la manera de estar y traer toda nuestra familia a los pies de Jesús. No algunos, todos a los pies de Jesús. O sea, todos con el mismo compromiso, con el mismo tiempo, con la misma intención, con la misma dedicación y efusividad. No importa, mi hermano, no importa que sea lo que nosotros le llamamos la oveja negra de la familia o que sea el más santito. Y usted puede decir, ay, pero es que Adrián es tan bueno. A él lo puedo excusar de ir el domingo porque ese es un niño que no tira ni una piedrita. Todos a los pies de Jesús. Tercero, el texto nos invita a romper con los roles y estereotipos sociales y religiosos que limitan y menosprecian las capacidades de otras personas. Jesús te ofrece descanso a sus pies. Y Jesús restaura nuestra dignidad. Pies. Es increíble. Es espectacular. La ironía de cómo a los pies de Jesús humillados, Jesús nos ensalza. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Cómo a los pies de Jesús, humillados y humilladas, Jesús nos engrandece. Hermano y hermana, ¿qué podemos hacer hoy para que en nuestra vida siempre estemos aprendiendo a los pies del Maestro? No a veces, no cuando me sobra tiempo. A veces la gente usa de excusa para venir a la iglesia, para orar, para tomar un estudio bíblico. Es que no tengo tiempo. El tiempo nunca va a dar. El tiempo se hace. Tal vez para lograr encontrar ese tiempo para estar a los pies del Maestro, vamos a necesitar romper nuestros propios constructos o irnos en contra de la religión, de la tradición, como le pasó a Marta. Hoy te invito a pensarlo intencionalmente y a buscar la manera de lograrlo. Y yo te garantizo que va a ser la mejor decisión que hayas tomado en toda tu vida. Y si alguna vez te has sentido menospreciada y arrinconada por los prejuicios de la gente a tu alrededor, y si alguna vez algún otro grupo, ¿verdad?, de personas con otras particularidades que la sociedad empuja o discrimina, te has sentido también arrinconado o arrinconada por los prejuicios, Jesús es tu defensor. ¿Y sabes qué? Vino a sacarte hoy de la cocina. Vino a sacarte de los trastes. Vino a sacarte de la limpieza. Para decirte que te quiere dar un lugar con Él igual que a los demás. Eso es un poquito difícil, ¿verdad?
a veces de creer y de aceptar, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a lo que la tradición y la sociedad nos determina. Pero ¿sabes qué? La tradición no puede estar por encima del amor de Dios. Nunca. A Jesús le costó la cruz, el Calvario y la muerte. ¿Qué nos va a costar a nosotros? Yo no sé. Pero yo estoy dispuesta a imitar a mi maestro, aunque me cueste la cruz. Y eso incluye abrir esa puerta para que aquí venga todo aquel que la sociedad empuja. Aunque apeste a ron, aunque sea gay. ¿Me oyó? Y si esos no tienen espacio y sillas en este lugar, yo tampoco. Así de fácil, mi gente. Esa es la iglesia que Dios quiere. La que se creó y se levantó en el hogar de Lázaro, de Marta y María, donde a los pies de Jesús hay espacio para todos. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude, porque eso no es fácil. Es un reto que significa que nos van a apedrear,